El Apocalipsis, el libro más impresionante y extremo de la Biblia. Un texto sagrado que profetiza el final de los tiempos. ¿Qué secretos se ocultan entre sus páginas? ¿Cuánto tiempo de vida le queda a la especie humana? La historia tiene un rumbo y ese final es inminente porque ya estamos en la etapa de la última de estas figuras, es decir, el fin de la historia se aproxima. ¿Por qué muchos mencionan que existe un lugar donde sus habitantes podrían salvarse? Según varios expertos, de los 7 sellos que componen el Apocalipsis, 5 ya han sido abiertos y ahora está a punto de abrirse el 6º, el que traerá la destrucción de gran parte de la población mundial. El rollo está ahí, pero tiene 7 sellos. ¿Quién nos va a decir lo que va a pasar? Y todo el mundo llora. En Mateo se está planteando la posibilidad de que no tengas tanto miedo al final de los tiempos. Un grupo de científicos detectó en la naturaleza nuevas señales que anunciarían un desastre natural con un poder destructivo capaz de provocar la extinción de la especie humana. El mundo se acaba para dar paso a otro nuevo mundo. Desde el principio de los tiempos, hay relatos bíblicos en los que Dios amenaza con destrucción total. La Torre de Babel, las estatuas de sal, el diluvio universal y luego la más terrorífica de todas, el juicio final. La historia tiene que terminar para dar inicio a un mundo nuevo. Apocalipsis, el principio del fin. A lo largo de la historia, la idea del fin del mundo provocó numerosas teorías. Algunas inspiraron esperanza, otras hasta provocaron suicidios masivos. Varias incluso avivaron el histórico enfrentamiento entre la fe y la ciencia. Pero en definitiva, todas vaticinaron un final que nunca llegó. Sin embargo, ahora varios científicos y eruditos bíblicos están estudiando la posibilidad de que el fin del mundo esté próximo. La gran cantidad de información y el acceso inmediato que tenemos a los sucesos que acontecen en el mundo nos hace pensar que son signos y señales de que la profecía verdaderamente se está cumpliendo. ¿Cuál es la información secreta que contiene el libro más impresionante de la Biblia y que recién ahora es revelada? Quizás algunas respuestas se encuentren en el contexto en el que se escribió el Apocalipsis. Palestina, año 90. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, los seguidores de su mensaje crecían en el Imperio Romano. Pero en esas tierras, la idea del Mesías era sinónimo de rebelión política. El apóstol Juan era una figura clave para los romanos. Está describiendo un imperio corrupto, asesino, perseguidor, que se opone a esa verdad mesiánica que ellos interpretan. Entonces, él ve ese mundo en estado de destrucción. El libro de Apocalipsis es una fórmula literaria en donde de alguna manera quienes lo escriben intentan dar cierta esperanza a las personas que estaban sufriendo una persecución. El autor del libro del Apocalipsis se presenta como un desterrado en la isla de Patmos y se identifica comúnmente con Juan el apóstol. El Imperio Romano le dio a Juan un destino más benévolo que al resto de los seguidores de Cristo y fue desterrado a la isla de Patmos. Allí vivió las supuestas revelaciones divinas que plasmó en el que se convertiría en el libro más controvertido de la Biblia, el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue escrito por la Iglesia en su último momento del Nuevo Testamento, por ahí en torno al año 100, y significa revelación. A través de visiones proféticas, el libro parece predecir la destrucción del mundo de manera progresiva, hasta el regreso de Jesús, quien regresará para juzgar a toda la humanidad y salvar a los cristianos. La estructura del texto es compleja. Contiene distintas etapas dadas por 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. La idea de la trompeta como anuncio, la idea de la copa como aquello que contiene, que sostiene algo, que se derrama.
la idea de los sellos como lo que de alguna manera da certificación. Los sellos serían sucesos que hemos estado viviendo de manera constante a lo largo de cuando menos estos 2000 años. Hay la postura preterista, quien considera que todo lo anunciado en el Apocalipsis ya pasó, y la postura futurista, que apenas está por llegar. Sin embargo, creo que el Apocalipsis es una descripción de todo lo que ha estado sucediendo en lo que podríamos llamar el periodo de la Iglesia, es decir, para los creyentes, desde el momento en que Jesús se va hasta cuando Jesús regrese. Todo eso es el Apocalipsis. Lo fundamental es que existe un valor de la historia, un juicio de la historia, y quien tiene en las manos el libro es precisamente el Señor Jesucristo. Él es el que puede juzgar sobre lo que ocurre en la historia. De distintas maneras se habla de una destrucción paulatina del mundo y de un resurgimiento del mundo en torno a un cielo nuevo y una tierra nueva. Hasta ahora, este texto complejo ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones. Una de las hipótesis es que nos encontramos en la fase final del Apocalipsis. Es la etapa llamada la Gran Tribulación. Este periodo se caracteriza por un dato clave: un personaje que llega tras abrirse el primer sello. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo que está diciendo Apocalipsis es que ahí va a haber una batalla donde el vencedor final es Cristo. Y va a vencer al anticristo, a la bestia. La bestia representa todo el poder que va en contra del cristianismo, ¿no? El primer sello es un jinete blanco que representaría a los falsos cristos que van a dejarse engañar cuando renuncian al verdadero rey, que es Jesús. El texto narra que la bestia tiene tanto poder que vencerá a quienes intenten enfrentarla. Pero ¿en quién podría estar representada la figura de la bestia? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. A través de la historia, este personaje fue mutando en sus distintas interpretaciones. Hoy el líder de la Iglesia Católica encuentra al Anticristo en una figura que sorprendió a su propia comunidad. El Papa dice que el Anticristo es la corrupción, y lo dice en algún sentido, que es adaptativo, ¿verdad?, de la Biblia. Juan, que habla del Anticristo en el Evangelio, dice que el Anticristo es el que no cree en Cristo, que niega a Jesús. Y lo que dice en la Biblia cuando dice que el número de la bestia es 666 o 666 son letras. Porque en ningún idioma antiguo, ni en griego, ni en hebreo, ni en latín, había números. Existían los números, pero se representaban con letras. Está dando un nombre, y en hebreo es César. Entonces, puede ser que represente el poder político que daña a la Iglesia. La condena de los corruptos por el jefe máximo de la Iglesia causó impacto al poner al descubierto la figura del Anticristo. El diablo es una configuración que puede tener expresiones muy claras en personajes nefastos de la humanidad, como Hitler, como Videla, como Pinochet, ¿no? Esas personas, o Stalin, personas horrendas que dio la humanidad, pero no sé si el diablo encarnó en ellos. Yo creo que ellos fueron exponentes de la maldad, que es lo que uno quiere ponerle al lado del diablo. Pero me parece que nos equivocamos. Yo creo que lo peor de la maldad que es ejercida por seres humanos. Atrás de todo esto hay hombres y mujeres que la ejercen. Entonces ahí podríamos colocar, ahí hay anticristos en este sentido. De acuerdo a la tradición cristiana, si creemos en el anticristo en la tierra, podríamos afirmar que el primer sello ya fue abierto. El segundo sello deja ver un caballo rojo, que significa el rojo la violencia, la guerra, ¿verdad? Y es precisamente, está describiendo la guerra, la destrucción de la comunidad. El caballo en América Latina, por lo menos en el Cono Sur, era muy común y es un vehículo de transporte todo. En el Medio Oriente es mucho más restrictivo, hay mucho menos caballos. Era un símbolo de realeza, de poder
de belleza y muchas veces se lo conecta con también, pueden ser fuerzas negativas, fuerzas poderosas que tienen que ver con, a veces también con el orgullo divino frente a la voluntad de Dios. El Apocalipsis habla de una realidad permanente. O sea, la violencia entre los humanos es desde el Génesis, desde el capítulo 3, cuando Adán y Eva discuten sobre quién fue el culpable. Desde entonces se instaura la violencia. No hay época en que no haya violencia entre los humanos, muerte y destrucción. Si tenemos en cuenta que las dos guerras mundiales del siglo XX se cobraron más de 80 millones de víctimas, es evidente, no podemos dejar de concluir que el segundo sello ya fue abierto. El tercer sello habla del hambre. Una persona cada 9, el 13% de la población del mundo, pasa hambre según datos del último informe de la ONU. Cuando hablamos del jinete del hambre, efectivamente podemos saber que en el mundo siempre ha habido hambre. Hoy tenemos 850 millones de personas muriéndose de hambre en el mundo. Pero el hambre ha amenazado al mundo, es un jinete que ha cabalgado a lo largo de la historia por toda la humanidad. Cada nuevo sello es mucho más poderoso que el anterior y trae más víctimas en la tierra. Si tenemos en cuenta el hambre que hoy existe en la tierra, definitivamente podemos decir que el tercer sello del Apocalipsis fue abierto. El cuarto sello es un caballo negro que desencadena muchas enfermedades, peste. Pues es algo que también por los medios de comunicación conocemos globalmente, lo que está pasando con las epidemias, con las endemias en todo el mundo. Y desde luego que nos hace reflexionar en que esto estaba anunciado o estaba dicho en el Apocalipsis. El cuarto jinete del Apocalipsis, si representara a las diferentes pandemias que ha habido en el mundo, podríamos también ubicarlo a lo largo de estos 20 siglos, desde la peste antonina, que es en el año 160 después de Cristo, pasaríamos después a la época de Justiniano, allí hubo otra importante pandemia. En el siglo XII tenemos a la peste bubónica y en el siglo XIV a la peste negra. Estamos hablando de que la población de Europa perdió la cuarta parte de su población. Es muy interesante porque por ahí hay algún texto en el Apocalipsis que habla de que morirá la tercera parte de los hombres. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y ha habido momentos en la historia donde literalmente ha muerto la tercera o la cuarta parte de los hombres. Y bueno, en nuestra época ya del siglo XXI estamos frente al H1N1 o frente a la epidemia del SIDA o el riesgo de una guerra bacteriológica, todo lo cual haría perfectamente textual una plaga como el cuarto jinete del Apocalipsis. Algunos expertos sostienen que todas estas enfermedades son señales de que el cuarto sello podría ya estar abierto. Según el Apocalipsis, los 7 sellos van dejando en su camino guerra, hambre, muerte y destrucción. Con cada apertura, el fin de los tiempos y la batalla final parece estar más cerca. El quinto sello no menciona una forma de destrucción como los demás, sino que describe el pedido de los mártires para que llegue la hora del juicio final. Mártir en griego significa testigo. Este quinto sello representaría a los creyentes de toda la historia que han estado dispuestos a pagar con su vida el afirmar que Jesús es el Señor y el Salvador. Claman a Dios por el fin de la persecución, por el fin de la destrucción. Y esto es lo que nos revela el quinto sello, ¿verdad? La visión de los santos pidiendo que se acabe el tiempo. Sin embargo, la respuesta es lo más tremendo del Apocalipsis, es lo más difícil de aceptar y de creer. Tiene que cumplirse el número, tienen que tener paciencia, porque la destrucción va a continuar quién sabe cuánto tiempo. Pero el cristiano tiene que tener fe en que Dios sabe cuándo y cómo va a terminar. Según algunas interpretaciones, los hechos que se mencionan en los primeros sellos, el hambre, las guerras y las enfermedades, ya sucedieron.
Y por el contrario, los sucesos que vaticina el sexto sello, el más temible y dramático de todos los escritos en el libro del Apocalipsis, estaría por suceder. Y para muchos, sus consecuencias son imposibles de detener. ¿Cuáles son estas catástrofes? ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Hay alguna posibilidad de detener esa cuenta regresiva? El Apocalipsis, el libro más misterioso de la Biblia. Se supone que fue escrito por el apóstol Juan con símbolos y mensajes ocultos para no caer en manos de los romanos, quienes lo hubieran destruido. La palabra de Jesús y su movimiento contra el imperio no debía prosperar. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando Juan el Apocalipsis habla de las 7 copas, de las 7 iglesias, de las 7 luces, está hablando de que todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, y está hablando en un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no tiene nada de literalidad, no se puede tomar exactamente como es eufemístico. Entonces uno tiene que interpretar como que son señas de difícil comprensión, con un lenguaje deliberadamente críptico. El número 7 representa un ciclo, como lo es la semana, como si hablamos de las 7 iglesias o de los 7 ángeles. Pero puede ser también en el aspecto negativo si hablamos del dragón, que es el diablo con 7 cabezas, o la gran Babilonia, que está sentada sobre 7 montes. Juan visualizó bestias, monstruos y enormes catástrofes naturales que destruirían al mundo. Sin embargo, también describió un lugar que será salvado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De ahí que la clave para entender el Apocalipsis es ver en la Nueva Jerusalén el nuevo pueblo de Dios. Se dice que es dorado o que es de oro, porque el oro en el Apocalipsis representa el carácter de Dios. Los creyentes al final estarán tan llenos de amor de los unos por los otros, tan llenos de amor a Dios, que eso se describe como una ciudad dorada. Sí, el Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén. Cuando el Apocalipsis se escribe, o al menos cuando se edita, ya la ciudad de Jerusalén había sido destruida, estaba en ruinas. ¿Quiénes son estos elegidos que se mencionan en el texto sagrado? ¿Cómo es el pueblo que podría salvarse del fin anunciado en el Apocalipsis? ¿Podría existir en el mundo un lugar con esas características? Michoacán, México. A casi 700 kilómetros al sur del Distrito Federal, en la llamada Tierra Caliente del estado, se encuentra la Nueva Jerusalén. Esta localidad es a la vez un pueblo y una comunidad religiosa. Sus habitantes tienen una interpretación particular sobre el Apocalipsis. Aquí en México tenemos un estado que se llama Michoacán, donde un sacerdote, que es el padre Nabor, por allá de 1973, inició un movimiento para que sus feligreses se fueran a vivir en comunidad. La Nueva Jerusalén es un pueblo muy creyente, que creen con sus rezos que van a salvar al mundo. En este pueblo nos han dicho que se va a acabar el mundo y que se van a salvar solo los que estén con la fe en Dios, y los que recen, y los que se hinquen, los que den el diezmo, los que se humillen, los que se pongan de rodillas ante el tirano, que es lo que siempre nos han dicho. ¿Cómo comenzó esta ideología que hoy define la vida cotidiana de unas 2.500 personas?
año 1973. Gavina Sánchez, una campesina de Puruarán, trabajaba en un campo como todos los días. Pero ese no era un día más. Sucedería algo que marcaría el destino de un pueblo entero. Un 9 de junio, por la mañana, dice que la Virgen se le apareció a esa señora aquí dentro de este espacio donde hoy está ubicada la Nueva Jerusalén, que le dio un mensaje, y el mensaje era de que le dijera al mundo que hiciera penitencia y que tomaran la fe del Santo Rosario porque el mundo se iba a perder, o sea, que la humanidad estaba perdida hasta ese momento. La construcción del pueblo se fue dando en fe a la aparición de la Virgen. Ya de ahí pues se empezaron a venir primeramente los habitantes así circunvecinos. En esas peregrinaciones algunos quisieron empezar a vivir aquí. La Virgen, cuando pidió o indicó cómo se formara una comunidad o un pueblo, o sea, ella dice cómo quiere una comunidad. Y ella pide que se haga un pueblo, pero dice que ella quiere un lugar pobre y sencillo, donde ella pueda recoger o acoger más bien a sus hijos que vengan a verla. Quiere a la gente sencilla, a la gente pura de corazón, que se puedan entregar limpiamente. Le indica que tiene que hacer un lugar diferente al de cualquier otra parte para salvar el mundo. La primera mensajera y el primer jefe espiritual fallecieron hace unos años. Así, el don de recibir los supuestos mensajes y el liderazgo dentro de esta comunidad recayó en otras personas. Hoy se supone que una mujer es la encargada de comunicarse con la Virgen y existe un líder que determina los destinos del pueblo. Las reglas son muy estrictas. Nosotros somos fieles a la Virgen del Rosario, creemos en ella, creemos en su aparición, creemos en la mayor parte de mensajes que dio del año 73 al año 81. La devoción a ella, pues en primer lugar, el rosario, rezar el rosario, la mayor parte portarlo, y de esa manera se da esta devoción. Las conductas prohibidas en la Nueva Jerusalén son básicamente no usar tecnología como telefonía celular, internet, redes sociales, la vestimenta. Para las mujeres no usar escotes, no usar minifaldas, ir a rezar diariamente 2 veces al día, 3 veces al día, dar el diezmo. Están prohibidos los noviazgos, está prohibida la educación laica, está prohibido el fútbol. O sea, básicamente los niños no tienen ninguna clase de esparcimiento y se la pasan rezando. Desde los primeros siglos y en la Edad Media hubo grupos que trataron de fundar comunidades en las que se estableciera la Nueva Jerusalén, muy especialmente cuando se descubre América, varios grupos puritanos, incluso algunos seguidores de Colón, y Colón mismo en su libro de las profecías piensa que ha llegado a un lugar donde se va a establecer la Nueva Jerusalén. Entonces la Nueva Jerusalén, tanto en San Pablo como en San Juan, representa al nuevo Israel, es decir, los creyentes, judíos y no judíos de todo el mundo, que al final de los tiempos van a ser un conjunto de seres humanos que han adquirido un carácter parecido al de Dios y por tanto se representa como el oro, se representa como una ciudad resplandeciente porque su naturaleza es una naturaleza sublime. ¿Podría el pueblo Nueva Jerusalén ser el único lugar exento de la destrucción global del Apocalipsis anunciada en el 6º sello? Quizás solo el tiempo tenga esa respuesta. ¿Cuáles son los desastres que describe este 6º sello del Apocalipsis? Habla de cataclismos y de fenómenos naturales, que son también destructivos para la comunidad perseguida, pero que reflejan de una manera más directa que Dios es el que controla la historia, porque es el que en este caso desencadena los fenómenos naturales. En los 4 primeros jinetes, quienes los desencadenan son los enemigos, pero en este caso es Dios mismo el que controla la naturaleza. En toda la tierra va a haber un gran terremoto que va a dar origen al principio de este cataclismo apocalíptico que marca la diferencia entre el fin de esta época o eón y el eón nuevo o la vida eterna. Una de las teorías de Nueva Jerusalén indicaría que esta comunidad también se ve protegida de este último sello.
Tiene características geológicas en su parte subterránea, en donde se juntan placas de cobre y hierro o metales que lo hacen más fuerte para resistir un temblor. Posibles coincidencias se ocultan entre los textos del Apocalipsis. ¿Será la naturaleza quien define el final de los tiempos? ¿Qué secretos se ocultan entre sus páginas respecto al accionar de terremotos y volcanes? La interpretación de varios especialistas en la Biblia plantea un escenario dramático en la etapa más destructiva que profetiza una devastación planetaria. ¿Qué es el Anillo de Fuego? ¿Por qué algunos científicos afirman que allí se podría desatar una destrucción masiva y que coincide con la descripción del sexto sello? Respecto al significado del Anillo de Fuego, que básicamente rodea todas las costas pacíficas del Océano Pacífico, es la colisión de placas. En estas zonas de colisión de placas continentales y placas oceánicas se producen fenómenos de vulcanismo y sísmica. Esto es básicamente lo que es el cinturón de fuego, el Anillo de Fuego Pacífico. ¿De qué manera estarían mencionadas en el libro del Apocalipsis las consecuencias del sexto sello? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Desde el punto de vista geológico y astronómico, los fenómenos son básicamente la extinción del Sol. El Sol va a pasar a ser una gigante roja, aumentará significativamente su volumen y fagocitará en ese crecimiento tanto a Mercurio como a Marte. La cercanía al Sol hará que el planeta se caliente muchísimo y en ese momento desaparecería la vida. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Cuando se abra el sexto sello del Apocalipsis, vendrán los terremotos. Aquí la palabra es literal. No existe otra definición ni explicación de ningún tipo de error de traducción. El recalentamiento podría estar simbolizado con el fuego, pero este pareciera no ser el único desastre natural posible. El mensaje de la Virgen de Nueva Jerusalén anuncia que el final también podría llegar a través de grandes terremotos. ¿Cuál es la visión de los científicos? Al igual que con el Anillo de Fuego, ¿existe también un riesgo mayor de terremotos en América Latina? Ecuador, 31 de enero de 1906, magnitud 8.8. Chile, 22 de mayo de 1960, magnitud 9.5. Es el terremoto más potente del que se tiene registro. 4.000 muertos y cerca de 2 millones de personas perdieron su hogar. México, 19 de septiembre de 1985, magnitud 8.1, muertos 20.000. Haití, 12 de enero de 2010, magnitud 8.0, 220.000 personas murieron. Los puntos en el mundo con mayor actividad sísmica son los que se encuentran cerca de alguna falla, que es la unión entre dos placas tectónicas. Todo lo que es la costa occidental de América, no solo de América Latina, sino también América del Norte, que es parte del Cinturón de Fuego Pacífico, tiene actividad sísmica permanente de grado bajo hasta grados altos. Pero siempre está relacionado al movimiento de las placas tectónicas, así como también lo es el vulcanismo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. El aumento en la gran cantidad de terremotos que se vienen produciendo desde el año 2009 es un fenómeno que la ciencia investiga y que aún no ha podido dar una verdadera explicación. Los textos mesiánicos
los textos apocalípticos se pueden leer de muchas formas. Y siempre en cada generación hay quienes dicen está por venir porque esto hace alusión a Obama, y esto alusión a Putin, y esto hace alusión a la crisis económica, y esto habla de esta guerra. O sea, siempre ha habido personas que intentaron interpretar los textos y focalizarlo en la secta del Mar Muerto. Hay un tipo de literatura que se llama el Pesher, que es la interpretación, por ejemplo, del profeta Habacuc o de otros, y ahí lo que hacen es eso, es decir, está el texto bíblico y ellos agregan, esta figura es tal persona que está hoy, o sea, lo quieren ajustar el texto y adaptar o decir, ¿ves? Esto está explicando lo que está ocurriendo hoy en día. Recién a principios del siglo XX empezó a haber los primeros sismógrafos y ahí empezó a haber un registro más importante de actividad sísmica. Hasta el presente, con mejores equipamientos y más cantidad de equipamientos para el registro de actividad sísmica, es que se pueden verificar con mayor precisión todos los sismos que ocurren en el planeta. El sexto sello del Apocalipsis describe un gran terremoto y también la idea de que los cielos se replegaron como si fueran un rollo. Ahora bien, por supuesto, toda la descripción de este sello está dada con las palabras de la cosmogonía antigua. Los más escépticos afirman que faltan muchos años para el fin del mundo. Este es un fenómeno que no ocurriría en menos de 4.000 a 5.000 millones de años. Para otros, la destrucción global a través de volcanes y terremotos es inminente. La esencia de estos símbolos sigue siendo vigente en la idea de que la historia tiene que terminar para dar inicio a un mundo nuevo. Varios intérpretes coinciden con el análisis de científicos expertos. Nos encontramos en tiempos apocalípticos y el fin del mundo podría comenzar en cualquier momento. Vamos a ver un final del mundo o del tiempo bastante fuerte y muy caótico. El sol, la luna, las estrellas van a caer y Jesús viene, se aposenta en la tierra y va a separar a los que lo siguieron y a los que no lo siguieron. ¿Cuál es la evidencia que confirmaría el posible regreso de Jesús antes del fin de los tiempos? Quizás la respuesta se encuentre en otros libros de la Biblia. El Apocalipsis es el libro más antiguo y controvertido de la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, varios profetas describieron cómo sería el mundo en tiempos apocalípticos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el Evangelio de Mateo, los capítulos 24 y 25, se utiliza esta expresión literaria para hablar del final de los tiempos, pero utilizando el personaje de Jesús. Pero lo interesante de Apocalipsis es que matan a los que no creen, a los que no siguen a Jesús, a los que no fueron fieles a Jesús. El pueblo cristiano no debería tener miedo de leer Apocalipsis porque es para aquellos que le han sido fieles a Jesús. Y si yo he sido fiel a Jesús, pues voy a estar en la parte de los que se van a salvar. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel también forma parte de este mismo género literario, escribe algunos de sus fragmentos de manera apocalíptica y también allí podemos nosotros reconocer este aceleramiento de los procesos humanos, de los procesos históricos, que de hecho en el tiempo que se escribió Daniel no se podían imaginar la cantidad de conocimiento acumulado, las posibilidades tecnológicas acumuladas, incluso los recursos humanos acumulados y simultáneamente a esto el desgaste del planeta,
aumenta el desgaste de las relaciones humanas, la cantidad de habitantes, todo esto evidentemente influye y estamos en un tiempo de aceleración. Esto es indiscutible. Cada minuto se suman unas 2.000 páginas al conocimiento científico del hombre. Y una persona necesitaría 5 años para poder leer todo el material que se produce cada 24 horas. Tenemos autos que alcanzan los 350 kilómetros por hora y aviones que superan la velocidad del sonido. Un ritmo de vida incomparable al que se llevaba hace 2000 años. Las visiones en el libro de Daniel resultan uno de los grandes misterios apocalípticos. Son símbolos de que la sociedad humana en su historia va a llegar a un punto tan inestable que ella misma va a colapsar. Todo esto está simbolizado a través de un cataclismo como es en toda la literatura apocalíptica. El juicio de la historia es un elemento en el que cree el cristianismo, lo llamamos parusía, es la venida del Señor Jesús al final de los tiempos como juez de la historia y de la vida de todos los seres humanos. Es verdad que nuestro momento histórico tiene una peculiar conciencia de la caducidad de la historia humana. Entendemos lo que es el fin del cosmos, también imaginado desde el punto de vista físico. Se puede hablar de esta expansión del universo que tiende hacia un enfriamiento global, no el calentamiento global del planeta, sino más ampliamente. Podemos imaginar, sabemos que la Tierra, nuestro lugar donde desarrollamos la historia, es caduco. Había como 3 visiones básicas del fin de la historia. Una visión que él llama utópica. Y vendrá el final de los días y el cordero vivirá con el lobo y el niño jugará con las serpientes y no se van a destruir más. O sea, una visión idílica de la paz universal. La otra visión es la restaurativa. Entonces, esta idea es que la época mesiánica es la restauración del reino de David o su equivalente. Es decir, una época donde Israel vive en paz con su propio Estado, con un Estado poderoso, y la tercera visión es una visión catastrófica. Es decir, que antes del final de la historia y de la paz va a haber una época terrible de guerras, de luchas, que tiene un valor simbólico en el mundo occidental, el Armagedón, que se usa como término de la lucha final, pero en hebreo es Har Megiddo, que es el monte Megiddo, que es un lugar que está en el norte de Israel, que uno puede estar ahí en el Armagedón y ver ese lugar, que es una ciudad que tuvo una gran historia en la época bíblica, la ciudad de Megiddo. Entonces, en esta visión, antes que venga el bien y la paz, va a haber una época terrible de sufrimiento, de guerras, de luchas. Además de la referencia precisa en el 6º sello, hay otra cita bíblica que menciona las lunas de sangre como una señal del final. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de la luna roja. Sin embargo, se refiere al Antiguo Testamento, de algo que está anunciado en el Antiguo Testamento. Y es que en muchos libros del Antiguo Testamento se habla del fin, sobre todo de la venganza de Dios o del día de Yahvé en términos apocalípticos. Y este género literario utiliza imágenes cósmicas tremendistas. Sin duda que era una imagen que tenían en el Antiguo Testamento para simbolizar algo catastrófico, ¿no? Una intervención de Dios especial. Algunos se basan en datos científicos, otros en la fe y en su propia interpretación de estos textos sagrados. Muchos afirman que estamos camino a abrir el 7º sello y que comienza la cuenta regresiva. Lo que ninguno sabe es si terminará en miles de años o en pocos minutos. Las profecías apocalípticas tienen su propio espacio en el libro más importante de la historia, la Biblia. Después de las catástrofes del 6º sello, el texto describe la apertura del 7º, donde 7 ángeles harán sonar 7 trompetas y se volcarán 7 copas. Este sello anunciaría el fin de los tiempos y la batalla final. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable,
7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En realidad el séptimo sello supone el fin de la historia, el fin de las persecuciones, el triunfo de los elegidos, la derrota de los malvados, de la bestia, del dragón, etc. El Apocalipsis ha mostrado también a lo largo de todo él que el que lleva la historia es Dios y que incluso permite a los malos y a los cataclismos hacer daño a los elegidos. Y finalmente el séptimo sello revela el triunfo divino, la instauración del reino de Dios en el mundo. El día final estará presidido de una batalla con el anticristo y Dios o el bien. Lo que el texto nos está diciendo es que hay un momento final de la historia donde el bien vence y vence de manera definitiva, y ese es Jesús que venció la muerte y que volverá en manifestación gloriosa. Lo llamamos con un solo término la parusía, la segunda venida de Jesús. Es un día de gozo, de victoria para aquellos que creemos en Jesús. Se dice que estos horrores van a terminar y va a haber un juicio final en el cual van a ser castigados todos los opresores. Es decir, todos aquellos que nos hacen sufrir finalmente van a ser castigados, porque finalmente va a triunfar la liberación. Ese es un mensaje de esperanza. Esto después la Iglesia lo transmite como si fuese una revelación sobre qué es lo que va a pasar después de la muerte, que va a haber un juicio final sobre todo, ¿no es cierto? Entonces eso ya es una interpretación que hace la Iglesia, que forma parte de su proyecto de dominación, ¿no? El Apocalipsis no es un libro histórico, no es un libro del futuro, no es como la bola de cristal, están viendo el futuro, es un género literario, está escrito en el género literario judío apocalíptico. El problema se vuelve de terror cuando yo quiero situar el Apocalipsis hoy o para el futuro. No, el que escribió el libro no estaba pensando en el fin del mundo ni en el futuro, estaba pensando en el presente. ¿Existirá el pueblo elegido que pueda salvarse del fin del mundo? ¿Será posible minimizar las consecuencias de las catástrofes naturales? Si las recientes interpretaciones son ciertas, ¿estamos en la cuenta regresiva? ¿Haría falta un milagro para salvarnos? Apocalipsis, ¿el mejor guión de una película de ficción o la advertencia de un final anunciado? Solo el tiempo traerá estas respuestas.